Vamos a iniciar el video para aprender a realizar los cálculos de la distribución normal aplicada a las ciencias de la salud. Para aprender a hacer los cálculos vamos a estar utilizando el programa de Excel con tres opciones. La primera opción es cuando tenemos un único puntaje Z. La segunda opción es cuando tenemos dos puntajes Z. Y la tercera opción es cuando necesitamos encontrar el valor de X. En este video, todos los cálculos que vamos a realizar es en base a la variable edad, la cual se encuentra dentro de la base de datos de los ejercicios para la distribución normal. La edad tiene una media aritmética de 40.57, una desviación estándar de 20.58 y un tamaño de muestra de 150. Es necesario recordar que todos los cálculos que se van a realizar en Excel son de área acumulada. Esto significa que si tenemos un punto dentro de la curva, el área acumulada que vamos a encontrar va a ser el área a la izquierda de ese valor que estamos buscando o de ese valor de C. Siempre va a ser un área hacia la izquierda. Todos los cálculos con esas tres opciones, por lo tanto, vamos a estar trabajando con área acumulada, área a la izquierda del puntaje Z. Veamos entonces las preguntas que vamos a ir contestando utilizando el programa Excel. En la primera pregunta nos están indicando cuál es la probabilidad de que al tomar al azar a una de estas personas tenga 30 años o menos. También nos están pidiendo cuántas personas tienen 30 años o menos y cuál es el puntaje Z correspondiente. Recordemos que bajo la curva normal tenemos los datos ordenados de menor a mayor. La media, como ya lo mencionamos, es de 40.57. Como los datos ordenados necesitamos ubicar el valor de 30, debería estar del lado izquierdo de la curva. El 30 podría estar entonces ubicado aproximadamente por acá. Como esa pregunta nos está pidiendo 30 años o menos, los signos serían de menor o igual. Eso va a corresponder al área acumulada o al área a la izquierda de ese valor que estamos buscando. Por lo tanto, el área que hay que sombrar es el área a la izquierda de ese valor que estamos buscando. Una vez hayamos sombreado, entonces es necesario colocar los valores dentro de Excel con la opción un único puntaje Z. Ingresamos los valores de la media, la desviación estándar, el valor de la X va a corresponder con el valor que estamos buscando. Y dentro de la base de datos tenemos 150 registros, 150 personas. Al ingresar estos valores, Excel nos va a tirar entonces los resultados. Recordemos que para ese ejercicio nos están pidiendo 30 años o menos y esta corresponde al área acumulada. Por lo tanto, debemos de fijarnos donde dice área acumulada y debemos de fijarnos entonces en los resultados correspondientes a esa fila. Para poder contestar entonces las interrogantes, las respuestas serían: la probabilidad de que al tomar al azar a una de estas personas tenga 30 años o menos es de 30.38%.
Si nos están preguntando el número de personas que tienen 30 años o menos, entonces debemos de ubicarnos en el número de personas, que va a corresponder a 45.56. Y el puntaje Z sería el puntaje que obtenemos en esta parte de aquí de los resultados de Excel. Por lo tanto, el puntaje Z sería de menos 0.51. Respondimos así entonces las primeras preguntas. La probabilidad de que al tomar al azar una de estas personas tenga 30 años o menos es de 30.38%. Hay 45.56 personas que tienen 30 años o menos. Y el puntaje Z correspondiente para estas preguntas es de menos 0.51. Veamos estas otras interrogantes. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que al tomar al azar una de estas personas tenga 70 años o más, 70 años o menos, perdón. ¿Cuántas personas tienen 70 años o menos? ¿Y cuál es el valor de Z correspondiente? Ya sabemos que la media de la edad es de 40.57. El 70 es mayor que 40, por lo tanto debería estar del lado derecho de la curva. Aproximadamente estaría ubicado en esta parte de la curva. El signo, como son 70 años o menos, sigue siendo menor o igual. Esto va a corresponder entonces al área acumulada, la que se encuentra a la izquierda del valor que estamos buscando. Para este interrogante entonces debemos utilizar la opción de un único puntaje Z. Ingresamos los valores en Excel. Ya conocíamos la media y la desviación estándar. Y en el valor de X vamos a ubicar entonces el 70. El tamaño muestra va a seguir siendo 150. Bueno, de todas estos resultados que nos tira el programa Excel, como estamos encontrando área acumulada, nos volvemos a ir entonces a la fila y a los resultados de área acumulada. Las respuestas para esas interrogantes entonces serían: la probabilidad de que al tomar al azar a una de estas personas tenga 70 años o menos es de 92.36%. Además, para contestar la pregunta de cuántas personas tienen 70 años o menos, debemos ubicar aquí este valor que nos indica el número de personas. La respuesta entonces sería: hay 138.55 personas que tienen 70 años o menos. Y para saber cuál es el puntaje Z correspondiente a estas preguntas, debemos de colocar entonces el puntaje Z que se encuentra ubicado en esa casilla para terminar de contestar así estas interrogantes. Veamos estas otras interrogantes. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que al tomar al azar a una de estas personas tenga 38 años o más. ¿Cuántas personas tienen 38 años o más? ¿Y cuál es el puntaje Z correspondiente? 38 es menor de 40, por lo tanto debería estar ubicado a la izquierda de la curva de la distribución normal, aproximadamente por acá. A diferencia de las preguntas anteriores, en esa nos están preguntando 38 años o más, por lo tanto el signo sería mayor o igual. Por lo tanto, no nos están preguntando el área acumulada, sino que el complemento. El área entonces sería el área a la derecha
del valor que estamos buscando o el área a la derecha del puntaje Z. Para realizar eso, entonces, debemos de colocar los valores. Estos valores ya los conocíamos y el valor que debemos de ubicar en la X es el 38, que es el dato que estamos buscando. Y estos son los resultados entonces que vamos a obtener en Excel. A diferencia de las preguntas anteriores donde nos preguntaban área acumulada, en este problema nos están indicando el complemento del área acumulada. Por lo tanto, debemos de fijarnos en esta fila, el complemento de área acumulada. Por lo tanto, las respuestas serían las que están ubicados en esa fila. Para responder la primera pregunta, entonces debemos de fijarnos solamente en esta fila. La respuesta a la primera pregunta sería: la probabilidad de que al tomar al azar a una de estas personas tenga 38 años o más es de 54.97%. Para conocer o saber el número de personas que tienen 38 años o más, entonces sería el dato ubicado en el número de personas de esa fila. La respuesta entonces sería que hay 82.45 personas que tienen 38 años o más. Y para conocer el puntaje Z correspondiente a esta pregunta, debemos de fijarnos en el puntaje Z ubicado en esta casilla. La respuesta entonces sería: el puntaje Z es de menos 0.2. Contestamos hacia las interrogantes de este problema. Veamos estas otras interrogantes. En la primera pregunta nos están indicando que cuál es la probabilidad de que al tomar al azar a una de estas personas tenga una edad entre 15 y 25 años. ¿Cuántas personas tienen una edad entre 15 y 25 años? ¿Y cuáles son los dos puntajes Z correspondientes? Bueno, debemos de ubicar entonces en la curva de la distribución normal los 15 años y los 25 años. Ambos puntajes Z se encuentran a la izquierda de la media. Entonces, el 15 podría estar ubicado aproximadamente por acá y el 25 podría ser ubicado aproximadamente por acá. Nos están pidiendo hallar entonces el área entre esos dos valores. Entre esos dos valores o entre esos dos puntajes Z. Para realizar estos cálculos debemos de utilizar entonces la segunda opción, que es la probabilidad entre dos puntajes Z. Para realizar esto debemos de ingresar los valores de la media y la desviación estándar, que ya los conocíamos, y en la X1 debemos de ubicar cualquiera de los dos valores que nos están solicitando, cualquiera de los dos. Para este ejercicio vamos a colocar en la X1 el valor de 15 y en la X2 vamos a ubicar el valor de 25. El tamaño de la muestra sigue siendo 150. Al momento de ingresar estos valores, vamos a obtener los resultados. Para poder contestar las interrogantes que nos están preguntando, debemos de ubicarnos en la fila que nos indica área acumulada. Entonces, para responder la primera pregunta,
sería la probabilidad de que al tomar al azar a una de estas personas tenga una edad entre 15 y 25 años es de 11.76%. Para conocer el número de personas debemos de ubicarnos entonces al final de esa fila. Por lo tanto, la respuesta sería que hay 17.64 personas que tienen una edad entre 15 y 25 años. Y para colocar los dos puntajes Z, veremos que son dos puntajes Z. El primero sería este, menos 1.24, y el segundo sería este otro valor, menos 0.76. Completando así todas las respuestas a las interrogantes que nos estaban solicitando para estas preguntas. Veamos estas otras preguntas. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que al tomar al azar a una de estas personas su edad se encuentre entre la media y 50 años. Nos preguntan cuántas personas tienen una edad entre la media y 50 años y cuáles son los dos puntajes Z correspondientes. Bueno, la media ya sabemos de que es 40.57. 50 es mayor a 40, por lo tanto debería estar ubicado a la derecha de la curva de la distribución normal, aproximadamente por acá. Entonces nos están pidiendo ya la probabilidad o el área entre la media, que la tenemos aquí, y 50 años. Por lo tanto, el área que debemos de sombrear es esta parte del área, que se encuentra entre la media que se ubica aquí en el centro de la distribución normal y entre el valor que estamos buscando, que es el 50. Para realizar eso tenemos dos opciones. Podríamos ir a la primera opción de Excel cuando tenemos un único valor de Z. Si colocamos el 50 en la X, el resultado lo podríamos obtener con esta fila, que nos indica porcentaje menos el 50%. Recordemos que el 50% lo tenemos a la izquierda de la distribución normal. Por lo tanto, este resultado nos indicaría la respuesta a la primera pregunta. La segunda opción es utilizar la segunda opción de Excel, que es la probabilidad entre dos puntajes Z. Para esto, si utilizamos esta opción en la X1, debemos de colocar la media, exactamente el mismo valor que la media, y en la X2 debemos de colocar el valor que estábamos buscando, que es el 50. Si utilizamos esta opción, deberíamos de obtener el mismo resultado si utilizamos la primera opción. También el número de personas debería de ser igual en ambos casos. Entonces cualquiera de estas dos opciones se puede utilizar para poder contestar este tipo de interrogantes. Las respuestas entonces sería que la probabilidad de que al tomar al azar a una de estas personas tenga una edad entre la media y 50 años es de 17.66%. Además, hay 26.49 personas que tienen una edad entre la media y 50 años. Y los puntajes Z correspondientes son, recordemos que el puntaje Z en la media es de 0,
y el puntaje Z de 50 sería entonces de más 0.46. Esta sería la forma entonces de contestar estas interrogantes. Veamos esta otra pregunta. Se desea investigar al 15% de las personas más jóvenes. ¿A partir de qué edad deben de ser incluidos al estudio? Para poder contestar esta pregunta, debemos de ubicar entonces el porcentaje que nos están indicando dentro de la curva de la distribución normal. Como nos están indicando que se desea investigar al 15% de las personas más jóvenes, y recordemos de que los datos están ordenados de menor a mayor, las más jóvenes deberían estar ubicados más cercanos a este lado. 15% aproximadamente lo tendríamos entonces en esta parte de la curva de la distribución normal. Y lo que nos están pidiendo ya entonces es el valor de X. Para encontrar el valor de X, entonces nos vamos a ir a la tercera opción de Excel, que es para encontrar el valor de X. Para realizar eso debemos de ingresar los valores de la media y la desviación estándar. Y en esta parte de aquí debemos de colocar el área acumulada. Como para este ejercicio nos están dando o nos están pidiendo el área acumulada, debemos de colocar ese mismo 15%. Al colocar esos valores, nos van a tirar entonces las respuestas. Y la respuesta para este interrogante sería entonces, deben de ser incluidos al estudio a partir de los 19.24 años, contestando así a ese interrogante. Por último, veamos esta última pregunta. Se desea investigar al 25% de las personas más grandes. ¿A partir de qué edad deben de ser incluidos al estudio? Recordemos que los datos están ordenados. El 25% de las personas más grandes, por lo tanto, debería de estar ubicado en esta parte de la curva de la distribución normal. El 25% entonces sería esta parte de la curva de la distribución normal que nos están pidiendo. Algo muy importante y hay que prestar bastante atención es de que si nos están pidiendo esta parte del área, recordemos que el área acumulada desde menos infinito a ese valor que estamos buscando va a ser el complemento del área que estamos buscando. Entonces, de menos infinito hasta el valor que estamos buscando, tenemos un 75%. Esto nos es útil porque el valor del porcentaje del área acumulada que debemos de ingresar es el 75 y no el 25, porque el 25, como podemos observar, es el complemento entonces del área acumulada. Entonces es necesario prestar bastante atención, que es el porcentaje de área acumulada el que debemos de ingresar siempre en esta casilla. Al ingresar los valores, entonces nos va a dar la respuesta. Deben de ser incluidos al estudio a partir de los 54.45 años.
Hemos concluido entonces el video para aprender a realizar los cálculos de la distribución normal aplicados a la ciencia de la salud.